Hemos estudiado en nuestras lecciones anteriores, nuestras prédicas y estudios que ya han pasado. Hemos aprendido de la Biblia, hemos aprendido de Dios, sus atributos, pero hemos comprendido que nuestro conocimiento no puede quedar ahí. En la Biblia, que es importante, en Dios, que también es importante, pero hay otras cosas que también debemos conocer y dentro de todo eso que también es importante conocer está Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando estudiábamos sobre Dios, veíamos que era importante conocer a Dios, porque en la medida que nosotros conocemos a Dios, al Dios real, al Dios de la Biblia, es que le podemos adorar mejor. Pero es verdad también que en la medida que nosotros conocemos a Cristo, también conocemos al Padre. Juan capítulo 14, en el versículo 9, dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una fuerte corrección, una fuerte llamado de atención de Jesucristo a Felipe, porque es a través de Jesucristo que también nosotros podemos conocer al Padre. Hemos entendido a la luz de la Trinidad que ellos son uno, en esencia, en naturaleza, con funciones distintas son tres personas, pero en esencia son una. Entonces nosotros a través de Cristo conocemos mejor al Padre, pero también en Cristo nosotros debemos reconocer a aquel que creó todas las cosas, por quien fueron creadas todas las cosas, aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si usted, no sé, ponemos un ejemplo, uno ve en la televisión a quien dona un órgano, familias generalmente, lo que muestran en la televisión, esas personas quieren conocer a la otra persona. O quien donó el órgano quiere conocer a la persona a quien donó porque hay una relación muy íntima. Bueno, Jesucristo fue el que nos compró en la cruz del Calvario. Es nuestro dueño. ¿Quién no le quiere conocer? Si Él me compró, o sea, no es que de repente hasta uno porque le regalan una cosa y dice, ¡ay, quién me habrá dejado esto! Le dejan algo, no sé, en la cama o en el escritorio, los que trabajan, no sé, le dejan algo ahí de tu admirador secreto. ¿Quién será? ¿Quién? Y miramos para todos lados y a la luz de la palabra de Dios nosotros comprendemos que fue Jesucristo quien nos compró. ¿Cómo no querer conocerle? Además que sabemos quién es. Tenemos que ir más allá. Entonces hoy día comenzaremos a estudiar sobre esta persona que es tan importante, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y cuando comenzamos a hablar de Jesucristo, una de las preguntas que a lo mejor nosotros personalmente nos hacemos, pero que surgen en las conversaciones quizá un poco más teológicas, por decirlo de alguna forma, es cómo Jesucristo puede ser 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Y ahí se nos funden los fusibles, todo, no podemos comprender. Pero a la luz de la palabra vamos a poder comprender lo que ella nos enseña en relación a este tema. Y otra pregunta que quizás nos podríamos hacer es, ¿cómo puede Jesús ser el Hijo de Dios y sin embargo ser igual a Dios? Nosotros vemos a los hijos y decimos, se parece harto, pero igual tiene el carácter de la mamá. Entonces no es igual. Jesucristo es igual al Padre, pero es su Hijo. Y eso es algo que también vamos a tratar de dilucidar, de tratar de comprender de mejor manera. Ahora, siempre hay que tener presente que responder a estas preguntas es bien complejo y es muy difícil de comprender. Quizás podemos avanzar un poco más allá porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, pero llegar a una comprensión total de la respuesta a estas preguntas, por no decir que es imposible. Humanamente hablando, obviamente en el momento que seamos transformados a la gloria del Padre vamos a comprender y vamos a decir, por eso era esto. Pero ahora en nuestra vivencia física es muy difícil comprender esta realidad. Generalmente
Cuando se habla de Jesucristo no hay ningún problema en aceptar que Él fue hombre. Y todos aceptan que Él fue hombre. Hasta los incrédulos dicen, no, fue un gran hombre. Y reconocen esa realidad. El problema es reconocer su divinidad. Y ahí se generan algunos problemas. Y resistencia incluso. De hecho, algunos no lo reconocen. Dicen que solo fue un buen hombre, un gran profeta. Pero gracias. Hasta ahí llega lo que creen de Jesucristo. Pero nosotros, como hijos de Dios, como salvados por la misericordia de Dios, debemos tener claro lo que pasó en la encarnación, que es una doctrina pero fundamental en cuanto a nuestra fe. Pero también debemos comprender su divinidad, que son las dos partes que vamos a estudiar. Hoy día vamos a ver en relación a la encarnación de Cristo. La semana que sigue vamos a hablar sobre la divinidad esencial de Cristo. Pero antes de entrar en materia, vamos a examinar dos cosas importantes para conocer mejor a Jesucristo. Primero, los títulos de Cristo y segundo, los yo soy, que nos dan mucha información sobre quién es Él, que es poderoso, que es hijo de Dios, que es humano y que nos van a dar como la base para poder después hablar de la encarnación y de su divinidad. Acompáñame a 1 Corintios 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué fuimos comprados? ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Por lo tanto, hablando en el contexto de esa época, habían esclavos. Los esclavos, ¿cómo se adquirían? Comprándolos. Obviamente con dinero, no con sangre. Pero la sangre de Cristo, que es más preciosa que el oro, que la plata, ese fue el valor que Cristo tuvo que pagar por nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros decimos el Señor Jesús o el Señor Jesucristo, estamos hablando de un título de honor. Es el título por el cual nosotros reconocemos que en Él nosotros hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. ¿De qué? Del pecado, de nuestra muerte espiritual, de la condición paupérrima, terrible en la que estábamos espiritualmente. El pago fue mediante hecho por su sangre. ¿Y esto qué nos debe llevar a hacer? Si llega alguien y nosotros tenemos una deuda de 100 millones de pesos, para ponerla bien alta, y llega alguien y la paga, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos damos media vuelta y nos vamos? ¡Oh, sería! Le damos gracias, le llevamos flores, chocolate, le hacemos sopaipilla, le regalamos todo por el favor que nos hizo, ¿o no? Reaccionaríamos de esa forma, en lo natural, ¿no es cierto? Bueno, Cristo nos compró, nos rescató del pecado, de la muerte espiritual, nos dio vida, nos entrega un sinfín de bendiciones mayores a esa. Entonces eso nos tiene que llevar a vivir mayormente en santidad, a vivir de acuerdo a lo que Él es. Si Él es nuestro Señor, aquel que nos rescató, que nos compró, que es nuestro dueño, debemos de vivir en sumisión a ese título que Él tiene. Romanos 6:22, para completar la idea.
Romanos 6:22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Generalmente cuando aparece la palabra siervo, la palabra en griego significa esclavo. Por una connotación se entiende que cuando fue traducida la Reina Valera en 1960 había un contexto, digamos, en que la palabra esclavo tenía una connotación súper negativa. Obviamente le pusieron siervo, pero en el griego significa esclavo. Entonces podríamos leer, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos que dar los frutos. Cristo nos ha comprado y tenemos que llevar los frutos de santificación para demostrar que Él nos ha comprado. El pasaje es claro. Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Como consecuencia de que Dios nos compró por medio de Jesucristo, nosotros tenemos que dar frutos de santificación para mostrar el fin que tenemos, que es la vida eterna. Si no tenemos los frutos, no tenemos vida eterna. Y no es que los frutos nos lleven a la vida eterna, sino que son la muestra de que nosotros hemos sido comprados por Jesucristo. Otro título. Jesús. Palabra griega, Yoshua, que significa Salvador. Mateo 1:21. Mateo relatando el nacimiento de Jesucristo, en el capítulo 1, el versículo 21 relata: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué le van a llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Ese es nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, que nos salva del pecado. En hebreo, Yeshua o Yehoshua significa el Señor es salvación. Y Salvador también es un título. Juan 1:29. En el contexto de Juan el Bautista, bautizando a mucha gente en el río, aparece Jesucristo en la escena, y en el versículo 29 del primer capítulo de Juan, dice: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Jesucristo, el sacrificio de Cristo tiene la potencialidad, tiene el poder de quitar todos los pecados del mundo, sin distinción. Y en eso nosotros tenemos que reconocer que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es poderoso. Pero, eso no quiere decir que todos van a ser salvos. Porque Juan inmediatamente deja claro que es necesario reconocer a Jesucristo, aceptarle, reconocerlo como el Salvador. No solamente porque Cristo murió ya todos son salvos. Ahí en Juan, en el mismo capítulo de Juan, en el versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los que le recibieron. Y esta condición del Cordero de Dios fue profetizada por Isaías, ahí en el capítulo 53, donde relata todo lo que Jesucristo iba a vivir, del siervo sufriente de Jehová, y que se cumplió obviamente en la cruz del Calvario.
Cristo significa ungido. Ahí en el mismo capítulo 1 de Juan, en el versículo 41. Juan 1, 41. Este halló primero a sus hermanos, a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces Cristo significa Mesías, y es un título oficial de nuestro Salvador Jesucristo. El término Mesías se deriva de un verbo que significa ungir, y que en el Antiguo Testamento, cuando se ungían las cosas con aceite, era porque se consagraban al servicio del templo, en el caso de los utensilios, los sacerdotes, para el servicio también de los sacrificios que debían realizar, para hacer una función especial. Y el término en griego tiene la misma connotación, el tema de ungir para tener un uso especial, para que lleve a cumplir una labor específica. Así que el término Mesías y Cristo en el hebreo o en el griego son títulos y no nombres personales de Jesús. El nombre de Jesús es Jesús o Emanuel, pero decir, por ejemplo, Cristo o Mesías son títulos. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? ¿Cuál es la distinción? Entonces estos son quizás los títulos más importantes, los más habituales que nosotros ocupamos de Jesucristo. Nuestro Señor, que nos compró, Jesucristo como nuestro Salvador, Salvador propiamente tal, reconociendo que es el Cordero de Dios, y Cristo como el ungido, como el Mesías, el que había sido profetizado desde el Génesis hasta el tiempo del Nuevo Testamento. Y por otra parte, tenemos los títulos y también tenemos los yo sois, o yo soy de Cristo, que son muchos. Uno lee el Nuevo Testamento y encuentra muchos yo soy de Jesucristo. Yo soy manso y humilde, yo soy la vid. En Apocalipsis encontramos yo soy el alfa y la omega. Tenemos una derivación ahí en la Gran Comisión, dice: yo estoy con vosotros, yo vengo pronto, sin fin. Pero hay en particular en el Evangelio de Juan, tenemos 7 yo soy, que nos dan un conocimiento especial de quién es Jesucristo. Él dice sin duda algunos más yo soy en Juan. Por ejemplo, hay uno que dice yo soy, y que también lo vamos a revisar, que sería como el 8º. Así que vamos a revisar 8 yo soy de Jesucristo para comprender y aprender más de Él. Así que vamos a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si nos ponemos en el escenario Antiguo Testamento, maná descendía del cielo todos los días en la mañana. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Recoger. ¿Cuánto? Las porciones del día. Si recogían más, se le echaba a perder. ¿Cuándo podían recoger el doble? El sábado o el día anterior del reposo, para que el día siguiente no trabajasen como mandaba la ley. Pero era el único día como excepción. ¿Qué pasaba con ese pan? Era temporal. ¿Cuándo cesó el pan de caer del cielo, el maná? Cuando llegaron a la tierra prometida. Pusieron un pie en la tierra prometida y cesó de caer el maná. En el momento que empezaron a cultivar la tierra, Dios les proveyó alimento hasta que ellos pudieron tener la tierra que Dios les había prometido y cultivarla. Por lo tanto, era un maná que era
perecedero porque se echaba a perder si no lo tenían, solamente duraba un día, pero también era temporal, en términos de que le iba a ser entregado hasta que llegasen a la tierra prometida. Y ese maná era un símbolo del pan verdadero de vida que iba a descender del cielo, que era Jesucristo. Y aquí en el contexto era tal la dureza de entendimiento, tal la ceguera que tenía la multitud, que Jesucristo le tiene que decir: hey, aquí, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, para que los que crean en Él tengan vida eterna. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, vamos a estar siempre saciados. No que vamos a andar siempre con la guatita llena. En términos espirituales, ya no necesitamos nada más, porque Cristo es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. No necesitamos hacer algo más porque no, ahora a Dios se le ocurrió esta otra cláusula en la ley que nosotros tenemos que cumplirla. No, Jesús cumplió todo. En Cristo tenemos todo. En la cruz del Calvario Él dijo: consumado es. Está todo pagado, está todo listo. Y ese es el pan de vida que nosotros hoy día tenemos, por misericordia de Dios. En el capítulo 8, versículo 12, otro yo soy. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos que estas frases en relación a la luz muestran la identidad de Jesucristo como el Mesías. Acompáñame al Salmo 27:1. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, aquí Jesucristo, como siempre generalmente se relacionó con el Padre, Él dice: yo soy la luz del mundo. Lo mismo del Salmo 27:1. Yo soy la luz. Tenemos profecías en Isaías que muestran que la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, será luz para su pueblo. El pueblo de Israel todavía está en tinieblas, todavía está con el velo. Segunda de Corintios 3 nos relata esa historia, que están con el velo puesto aún. Leen el Antiguo Testamento y están con el velo. No logran entender que Jesús es el Mesías, el que venía a cumplir la ley. Pero cuando Él venga, de hecho, Isaías lo relata como que, y cuando venga, en aquel día nacerá el sol de justicia. Cuando sale el sol, ¿qué aparece? La luz. 27, Salmo 27. Yo soy la luz. Entonces, Jesucristo, Jehová, Dios, es la luz del mundo. Es aquel que ilumina, que saca las tinieblas. No en relación de que, hoy día es luz, mañana cuando estemos en Cristo no va a haber noche. No, con la luz espiritual estábamos en tinieblas, muertos, en oscuridad completa. Pero cuando aparece Cristo, aparece la luz. Aparece aquel que nos ilumina el camino para llegar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién es la palabra? Cristo. Está íntimamente relacionado. Por lo tanto, cuando Él dice: yo soy la luz del mundo, es aquella luz que ofrece la vida o el reconocimiento espiritual de Dios como quien es, y que además ofrece agua viva a su pueblo en relación a la nueva vida espiritual.
Y ese es nuestro Jesús, aquel que nos alumbró un día. Y cuando aparece la luz, las tinieblas se desvanecen. Juan 10:9. Vamos haciendo un recorrido rápido sobre los yo soy. Cada yo soy podríamos tener un buen estudio profundo de cada uno de ellos. Juan 10:9. Un capítulo muy lindo del Evangelio de Juan, pero en el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En relación al buen pastor, que nos lleva a tener buenos pastos. Pero aquí dice: yo soy la puerta. Y esto nos tiene que nosotros llevar, dice: el que por mí entrare será salvo. Y Él nos dice: yo soy una puerta. Dice: yo soy la puerta, o sea, la única, no hay más. Él es el único camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre y ser salvos. No hay más. Somos salvos del pecado, del infierno, de la paga que merecíamos recibir. Escapamos de eso y llegamos a la vida eterna, donde hay buenos pastos. En Jesucristo, en que nosotros tenemos la verdadera fuente de conocimiento de Dios. Lo vimos al inicio. Por eso mismo es que es la puerta. Es la única base para que nosotros podamos tener la seguridad espiritual. Es la única. Él es la puerta, el único camino hacia el Padre para ser salvo. En el mismo capítulo, en el versículo 11, que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Recuerdo algún pastor alguna vez haberlo escuchado, que él decía que él era un buen pastor, porque si alguien llegaba a asaltar una de sus ovejas, se iba al lado de ella y llegaba con un cuchillo, él se ponía por medio, porque el buen pastor daba su vida por las ovejas. Claramente el que está hablando aquí es Jesucristo, y a lo que está haciendo alusión es su muerte en la cruz, porque eso es el buen pastor. El buen pastor es Él. Dice: yo soy el buen pastor. No dice: ustedes tienen que ser buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor, hablando Jesucristo. Y hace, como les digo, una referencia a la muerte en la cruz, tomando el lugar por todos los pecadores. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte de todas. Y Hebreos 10:12 nos reafirma esta idea. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está todo hecho. Un solo sacrificio perfecto, y Él ahora está esperando que el tiempo se cumpla. Sentado a la diestra de Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban, salían, entraban, salían, entraban, salían. No se sentaban porque los sacrificios debían ser continuos, porque no quitaban, sino que cubrían el pecado. El sacrificio de Cristo, el único, perfecto, completo, eterno, una vez para siempre,
quitó todos los pecados. Jesucristo ahora está sentado porque no hay más que hacer. Y ese fue el sacrificio del buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Juan 11:25. Volvamos a Juan. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A quién le está hablando? A Marta, versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta tenía una esperanza de que Lázaro iba a resucitar en un tiempo, más adelante, un tiempo desconocido. Y Marta tenía esa creencia profunda. Se lo dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mucho tiempo más, poco tiempo, pero había una creencia abstracta de que algún día iba a resucitar. Pero Jesucristo aquí le muestra, le hace traspasarse en el día postrero, de aquí a un día futuro desconocido, a la confianza personalizada que estaba delante de él. Tenía una seguridad basada quizás en lo que le contaron, en una tradición, lo que le enseñaron según la ley. No tenemos claridad de eso, pero tenía la seguridad. Yo sé que va a resucitar. Pero estaba ahí, ¿quién? Jesucristo. Y lo lleva a tener una confianza personalizada en aquel que es el único que puede levantar de los muertos y dar vida. Ni la resurrección, ni la vida existen sin la intervención de Jesucristo. No hay. Si no está Jesucristo, no hay vida, no hay resurrección. Entonces Jesucristo la traslada de ese día futuro abstracto, sin fundamento, en decirle: mira, yo soy la resurrección y la vida. Y yo doy la vida a quien quiero, en el momento que quiero. Y así es como Lázaro, obviamente, después de ser resucitado. Y Él es la resurrección y la vida, en nuestros salvadores, que nosotros tenemos la seguridad. Ya no es porque nos dijeron en algún momento van a resucitar, sino que porque Jesucristo es la vida y venció la muerte. Por lo tanto, en su resurrección nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección en la vida eterna, a la vida eterna. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo en esta ocasión le está respondiendo a uno de sus discípulos, a Tomás. Y Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesucristo le dice: Tomás, yo soy el camino, una vez más, no un camino, sino que el camino, la verdad y la vida. Muy relacionado con yo soy, que ya hemos visto. Pero lo que aquí muestra Dios, Jesucristo, al decir esto, es que Él es el único camino a Dios, porque es la verdad de Dios, es la vida. Solo por medio de Él nosotros podemos acercarnos a Dios. No hay más. No existen muchos caminos. No es como aquel dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. A Dios, solamente Jesucristo. Nadie más. 1 Timoteo 2:5 refuerza esta idea. 1 Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios, aquel que es único, y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No hay más. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y por medio solamente de Él es que podemos llegar a nuestro Padre. Dos más. El último de los 7 más reconocidos de los yo soy en Juan. Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid. La vid, no David. La vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos conocían este pasaje? Un pasaje conocido. Pues nos muestra una profundidad tal de la importancia de perseverar en Jesucristo. La palabra permanecer, que aquí relata, dice, el que permanece en mí, esa palabra permanecer significa quedarse o persistir. Entonces podríamos leer, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí persiste, el que en mí se queda, ¿qué pasa? Y yo en él, lleva mucho fruto. El permanecer en Jesucristo es una de las evidencias más fuertes y más concluyentes de que la salvación del creyente ha tenido lugar. Si un creyente no persiste es porque no es salvo. Y el fruto, los frutos de la salvación, primero es la permanencia, pero también el mantenerse en cuidado, los frutos del Espíritu que nombra Gálatas. Si uno permanece y lleva esos frutos, es realmente salvo. La palabra final la tiene dos, Dios, en decir quién es salvo y quién no. Pero si nosotros vemos a alguien que persiste, que permanece, que está constantemente, que además está llevando frutos de santidad, de gozo, de fe, de mansedumbre, de paciencia, podría yo decir, este es salvo. Y es nuestra responsabilidad el que nosotros permanezcamos en Cristo. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece es el único creyente legítimo. Por lo tanto, el permanecer y creer, nosotros no los podemos separar. El que en mí cree, será salvo. Pero también a la luz de este pasaje debemos de decir que el creer tiene que ir acompañado a persistir. Porque si no, aparece como dice Santiago, los demonios también creen, pero ellos no persisten, ellos tiemblan. El creer no es suficiente. Si no, parémonos afuera y le preguntamos a todos los que pasan, ¿ustedes creen en Jesucristo? Sí, y hasta lo celebran el 25 de diciembre. Todos celebrando a Jesús. Semana Santa, todos celebrando a Jesús, porque resucitó. ¿Pero persisten en él? No, no son salvos. La permanencia, el permanecer es indiscutiblemente necesario para ser salvo. Pero eso no es de nosotros. Permanecemos porque está el Espíritu de Dios en nosotros y nos permite seguir adelante. Porque si fuera por nosotros, estaríamos viendo un partido de la liga inglesa, tomando desayuno en la cama, o viendo, no sé, un documental de History Channel, para ponernos un poco más de alto nivel. Y no estaríamos acá permaneciendo nosotros unidos, aprendiendo del Señor. La permanencia es realmente importante. Y el último yo soy, Juan 8:58. Devolvamos un par de capítulos. Lo quise agregar. Juan 8:58. Aquí Jesucristo declarando ser el mismo Dios. Dice, Jesús les dijo, de cierto digo, cuando Jesucristo decía esto, le decían, pónganme atención porque esto es importante.
por decirlo de otra forma. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Acompáñame a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. En el escenario del llamamiento de Moisés, cuando ahí estaba la zarza que ardía y no se consumía, se acerca Moisés, la zarza, sale una voz de la zarza, le dice que se quite los calzados y comienzan a hablar y le va a decir, tú vas a ir a rescatar a mi pueblo. Versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Entonces los israelitas, los judíos que estaban ahí, que estaban discutiendo con Jesús y que lo escucharon, y le dice, pongan atención a esto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿de qué se llenaban los judíos? No, es que nuestro padre Abraham, Jacob y la descendencia se la sabían completa. Dice, pero antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué pasa en la mente de los judíos? Se descolocan, por eso lo perseguían, porque lo que estaba diciendo Jesucristo que era Dios, y eso era una blasfemia gigante, como diríamos en esta época, el porte del Titanic, ¿sí? Mayúscula. Pero Jesucristo utiliza la misma frase para demostrar que Él es Dios, que Él es eterno. A pesar de su existencia física en ese momento, era el mismo Dios eterno que se había revelado a los judíos. Yo soy el que soy. Y este Jesucristo, que es el pan de vida, que descendió del cielo, que es la resurrección y la vida, y todo esto yo soy que hemos visto, es el que se hizo carne, el que descendió. Y como veíamos al inicio, esto es normalmente aceptado, todos lo reconocen. Pero nosotros tenemos que tener claro, la existencia de Cristo no comenzó cuando Él nació como humano. Algo aquí le está diciendo a los judíos. Antes de que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, dice yo soy. Él existía antes. Y en el mismo libro, en el mismo Evangelio de Juan, en el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Cristo. Por lo tanto, Jesucristo en su nacimiento solamente tomó forma humana, agregó a su divinidad una forma humana, un cuerpo humano. Y ahí es donde pasa a ser 100% Dios y 100% hombre. Acompáñame a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. El cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Jesucristo, antes de ser hombre, ¿quién era? Dios. Siendo en forma de Dios,
el mismo Dios, en esencia, en naturaleza, era el mismo Dios, pero no escatimó, no tomó en consideración el ser igual a Dios. Era igual a Dios y no se aferró de eso, sino que se despojó a sí mismo y vino a servirnos, haciéndose hombre semejante, hecho semejante a los hombres. Y eso es importante, noten la diferencia. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante. No se hizo hombre, se hizo semejante. Jesucristo es el único que es 100% hombre, 100% Dios. Por eso no es igual a nosotros, es semejante a nosotros. Pero sí es igual a Dios, es semejante a nosotros. La palabra se despojó del versículo 7. Es una palabra griega que se puede traducir en forma literal, vaciarse a sí mismo. Este término kenosis, el término que se conoce para dar nombre a la doctrina de la encarnación de Jesucristo. Kenosis. Kenosis. Y que nos muestra claramente este pasaje. Jesucristo, cuando se vació a sí mismo, cuando se despojó a sí mismo, no es que haya perdido su divinidad. Me dijo, ahora yo dejo de ser Dios, permiso. No. Fue un acto voluntario de renuncia a la condición espiritual en la que estaba, de una buena relación con Dios, de una cercanía con Dios, con todos sus atributos, trabajando al 100%, pero fue un acto voluntario. Y esto no implica que él perdió su divinidad o que cambiara. Dijo, y ahora voy a ser humano un rato y después vuelvo a ser Dios. No, fue un acto voluntario de despojarse a sí mismo. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dios no le dijo, ya, te quito para que puedas ir. Él se despojó a sí mismo. Él dijo, no, yo voy a salir de este lugar donde tenía autoridad, donde había santidad, donde tenía poder. Y se despojó de todas esas cosas, de todos sus privilegios, para ser semejante a los hombres. Algunas cosas que Jesucristo renunció. La gloria celestial. Acompáñeme a Juan. Capítulo 17. Otro capítulo de los hermosos del Evangelio de Juan. Juan 17:15. Perdón, 17:5. Jesucristo orando por sus discípulos, orando al Padre. ¿Qué le dice Jesucristo al Padre ya un poco tiempo antes de entregar su vida en la cruz del Calvario? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que Él tenía ya en la eternidad, antes que fueran creadas todas las cosas, Él la había perdido. Él había renunciado a esa gloria por venir a la tierra a salvarnos. Restaura la gloria que yo tenía cuando estaba contigo antes que el mundo fuese. También renunció a su autoridad independiente. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Jesucristo era Dios. Decimos amén.
con certeza, con poder. ¿Tenía poder? ¿A cuántos sanó? A muchos. Pero mire cómo ora aquí al Padre. De hecho, en el versículo que acabamos de leer, no dice, y yo restauraré mi gloria que yo tenía contigo. No le dice al Padre, restaura tú la gloria que yo tenía. Mire lo que le dice al Padre aquí. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo podría haber dicho, no, yo no voy a beber esa copa porque ya no quiero más copa. Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? La copa de ira. La copa, cuando habla en relación al Padre, es copa de ira, como las copas del Apocalipsis. Copa de ira, esa copa que iba a recibir Jesucristo por nuestra culpa. En su humanidad, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Perdió o renunció a esa autoridad independiente. También renunció a ciertos privilegios o poderes divinos. El mismo libro, Mateo, capítulo 24, unas hojas más adelante, más atrás. Mateo 24, 36. Hablando de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Todos sus atributos de saber, de ser igual a Dios, de ser el mismo Dios, lo sometió todo a la dirección del Espíritu Santo. Y Él no podía revelar nada que no le fuese entregado por el Padre, a pesar de que era igual a Él. Jesucristo en la eternidad era rico y también renunció a eso. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8, 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Despejó, renunció a todo aquello que tenía. Pero quizás lo más difícil, dentro de lo difícil que puede haber sido, es que también dejó y renunció a una relación favorable con Dios para sentir toda la ira de su Padre en Él, ahí en la cruz del Calvario. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo oró en el capítulo 17 de Juan? Padre mío,
restaura tú la gloria que yo tenía contigo antes de que fuesen los días. Como oró en el huerto del Getsemaní, Padre, si es posible, quita de mí, que pase de mí esta copa. Pero aquí no le dice, Padre, aquí estaba toda la condición pecadora de nosotros en Él. No le dice Padre, porque ya había un distanciamiento. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no tiene que ver con que haya perdido su divinidad, de que haya dejado de ser hijo de Dios, sino que la carga de pecado que él tenía obligó a Dios, por decirlo de alguna forma, a mirarlo con justicia y a derramar su ira por nosotros. Él renunció a esa relación favorable con Dios. Pero al final, Jesucristo dice, Padre, encomiendo mi espíritu, consumado es. Vuelva a esa relación. Fue un instante en que Dios le dio la espalda por estar con los pecados de nosotros. Entonces, algunas cosas importantes que nosotros debemos de tener en claro en la encarnación de Cristo es que Cristo nunca dejó de ser Dios. Colosenses 2:9 es claro en esto. Porque había muchos en ese tiempo, en Colosas, que pensaban que lo que era materia era todo malo, pero que el espíritu era bueno. Por eso era impensable que Dios estuviese dispuesto a entregar a su Hijo o formar un cuerpo humano a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ellos negaban la deidad de Jesús. Pero aquí Pablo es enfático. En el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9. Y dice, porque en Él habita corporalmente, no un poco, no el 50%, toda la plenitud de la deidad. 100% hombre, 100% Dios. Entonces Cristo añadió humanidad a su deidad y dejó voluntariamente al lado todo lo que tenía, como lo acabamos de revisar. Ahora, esto abre para algunas personas un problema y que insinúan que Cristo no es Dios. Porque, por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan, él dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dicen que esto es una muestra de que Jesús no era Dios. O cuando dijo en el mismo libro de Juan, dice en el capítulo 14, el Padre es mayor que yo. Pero no entienden que Jesucristo hizo una renuncia a todos los privilegios que tenía y se hizo semejante a los hombres para servirnos. Y en esa renuncia se pone debajo del Padre. Por eso Jesucristo hace esta afirmación. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, porque Él venía a cumplir la voluntad del Padre, no la de Él. Y por eso también dice, el Padre es mayor que yo. Ahora, Jesucristo debía de ser hombre para morir en el lugar del hombre. Tenía que ser hombre. No podía ser medio hombre. Porque no vino a salvar medios hombres, vino a salvar a hombres. Entiéndase, hombres y mujeres, ¿no es cierto? A la raza humana. Por eso es importante comprender que Él se hizo 100% hombre. No vino a salvar los que eran 90% hombres, en términos de naturaleza. Mire lo que dice Hebreos 2. Hebreos 2, 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de naturaleza humana, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo. ¿De qué es lo mismo? De carne y sangre, de una naturaleza humana. ¿Para qué?
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No quiere decir que solamente salvó a los judíos, sino que tiene que ver que él no murió como un ángel para salvar a los ángeles, sino que se hizo hombre para salvar a la descendencia de Abraham en cuanto a la fe. Y ahí caemos todos nosotros. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No igual, semejante. Lo mismo que dice Filipenses. Semejante a los hombres. Semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se hizo 100% hombre porque vino a salvar a 100% hombres. No vino a salvar ahí una mezcla rara entre ángeles y hombres, no, hombres. Pero también tenía que ser 100% Dios para hacer el sacrificio perfecto. La ausencia de pecado en Cristo no puede ser explicada lejos o aparte de su deidad. Porque en la naturaleza humana todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Pero mire lo que dice 1 Corintios 15. Y ya vamos a ir casi terminando. Quedan 3 páginas nomás. 1 Corintios 15. (45 al 48). Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es el primer Adán? Adán. Eva, la serpiente, el fruto, etc. El segundo Adán en relación a Cristo es espíritu vivificante porque por él tenemos vida. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. O sea, ¿quién fue creado primero? Adán, quien vino después a salvar lo que se había extraviado, Jesucristo. Por eso, primero lo animal, lo de la carne, lo humano, y después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es Dios. 48. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. Tales celestial, tales también los celestiales. Parece un trabalengua, pero en términos generales, Jesucristo es 100% hombre, como lo acabamos de ver, pero también era 100% Dios. Era el único que en su condición cumplía con todo lo que había que hacer para morir por nosotros y poder darnos la salvación. A pesar de que Jesucristo creció y se desarrolló como un joven, a pesar de que frente al cansancio durmió, de que al no alimentarse tuvo hambre, después de un largo viaje se sintió cansado, a pesar de que frente a la tristeza lloró, y de que él mismo después de la resurrección mostró su humanidad, dijo, mira, yo tengo aquí, soy de carne, mete, aquí está el espacio que dejó el clavo, la punta de la lanza aquí en mi costado. A pesar de eso, a pesar de que Cristo
fue cargado con el resultado del pecado. Y eso significa que fue sujeto a la muerte. No era pecaminoso en sí mismo, porque era Dios. Pero era 100% hombre. Lo hemos visto. Se hizo semejante a los hombres. Romanos 8:3, para ir concluyendo y reforzando la idea. Romanos 8:3. Porque, leemos del 1 para comprender mejor lo que relata. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿en qué? Semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en su condición humana, semejante a nosotros, tomó nuestro lugar. Fue tentado, como leímos en Hebreo, pero no hizo pecado, porque era Dios. Había una semejanza, había una similitud, pero no éramos iguales en ese sentido. Y esto nos da a entender que en su naturaleza humana, que era 100%, lloró, comió, le dio hambre, se cansó, le dio sueño. En su naturaleza 100% humana también descansaba una que era 100% divina. Pero eso va a ser materia de la próxima ocasión que nos juntemos. Y vamos a ver la deidad de Jesucristo, que es un punto que, como les comentaba, es mucho más difícil de hacer comprender, porque la humanidad de Cristo todo la entiende, pero desechan la deidad de Cristo. Ahora, a nosotros, a la luz de esto, debemos reflexionar y decir, con lo que hemos avanzado, Dios, Jesús, teniendo la misma similitud, siendo igual a Dios, no escatimó a que aferrarse, sino que se despojó, se vació, renunció a su gloria, a sus poderes, a su estado en el que estaba, a su relación con el Padre, y vino a rescatarnos. Y eso nos tiene que llevar a adorarle a Dios que nos creó y que nos rescató en Jesucristo, pero también alabar a Jesucristo. El pasaje de Filipenses 2 termina diciendo que por esa condición de muerte, por haber sido obediente hasta la muerte, Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para ante ese nombre se doble toda rodilla. Ese doblar las rodillas no quiere decir que para orar tengamos que arrodillarnos, que no es que sea malo, sino que tiene que ver con ese reconocimiento de quién es Él, el que dio su vida por nosotros. Y eso nos tiene que llevar no solamente a orar de rodillas, sino que a vivir una vida de sumisión, de reconocimiento en nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías, en Jesucristo. Amén. Oremos al Señor.